Hola Ángeles, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola Dey, por ahí Toroto y no sé quiénes más que están por ahí que no me muestran los nombres. ¿Cómo están? Diana, Brendu, Fua, MB Fua, ¿cómo estás? ¿Cómo están? ¿Tienen ganas de meditar? Hace mucho que no hacía una meditación. Y bueno, nada, vamos a celebrar que Argentina ganó, ¿no? ¿Están contentos por acá? ¿Cuántos argentinos hay? Hola María Lorena, bienvenida. Jay, bienvenida. Estamos contentos los argentinos por acá. Susi, bienvenida. ¿Qué tal? Bueno, muy bien, muy bien, muy bien. Yo muy bien estoy muy bien, estoy descansando unos días, así que estoy tranqui, con muchas ganas de hacer esta meditación, feliz de que ganó Argentina también. Si bien yo no soy muy futbolera, a todos los argentinos nos pone contentos, ¿no? Que, digamos, nuestro equipo gane. ¿Qué opinan? Así que bueno, lo vamos a celebrar meditando, que para mí es la mejor forma de celebrar, ¿sí? Además de los eventos que hubo estos días en la calle. ¿Cómo estuvo por sus zonas? Por acá estuvo bastante movida la cuestión. Mucho festejo, mucho bocinazo. Hola Zaida, Gaby, Juanita, Ximena, bienvenidos a todos. Bueno, estamos hablando un poco del mundial mientras que van entrando y por ahí Pili también y alguien más, Aju, y no llego a ver quién es más, no me muestran. Jime. Bueno, bienvenidos a todos, re feliz de tenerlos por aquí. Y bueno, hoy vamos a tocar una energía. Yo les decía estos días que íbamos a meditar con un chakra que habitualmente no, digamos, no es muy conocido. Vamos a trabajar con un chakra que es fuera del cuerpo, ¿sí? La idea es en meditación. Hola, desde Venezuela, bienvenida. Balbuena, Dalina, ¿es? Entonces les decía que vamos a trabajar con un chakra que habitualmente no se trabaja y que, o digamos que yo, al menos en los cursos que tuve y hice de sanación, no vi que se trabajara más allá de meditación. Vamos a estar trabajando Naidalina, qué buen nombre, Naidalina, bienvenida. Con un chakra que habitualmente no es tan trabajado. Otra más de Venezuela, bienvenidas. ¿Cómo estamos, Venezuela? ¿Están contentos que Argentina está en la final? ¿Los venezolanos qué opinan del fútbol? ¿Son futboleros, no? No, vamos a trabajar, es el chakra estrella del alma. No, vamos a trabajar con un chakra terrestre hoy. Vamos a trabajar con el chakra, ya vamos a trabajar con estrella del alma, con el chakra estrella de la tierra, porque como queremos bajar energía de comprensión, mi intención es trabajar con la visión, pero la visión desde lo material, porque, digamos, muchas veces a las personas lo que les pasa, muy bien, ahí las venezolanas, sí, claro, están contentos de que Argentina está en la final, bien, gracias. Viva Argentina, sí, viva Argentina y Messi y todos los jugadores que les dan tantas alegrías a los argentinos, ¿no? Saludos desde Venezuela, otra más. Bienvenida. Tengo mucha conexión con la gente de Venezuela, así que les mando un abrazo gigante. Los adoro.
He conocido muchos venezolanos aquí en Argentina porque han venido muchos y es muy loco porque siempre son personas tan amables, tan buenas personas, que realmente uno siempre tiene como un recuerdo muy especial de esos encuentros, coincidencias que se dan con ustedes. Bueno, decía, vamos a trabajar con el chakra de la tierra porque, digamos, quiero bajar esta energía de comprensión bien al nivel material y así además me lo condujeron mis guías básicamente cuando empecé a explorar dónde íbamos a trabajar esta virtud. Gracias, muchas gracias. Les mando muchas bendiciones a ustedes, ¿sí? También. Me dice por aquí Adel, también te mandamos muchas buenas vibras desde nuestro país. Gracias. Entonces les decía que vamos a trabajar con este chakra, que yo no he visto mucha gente que lo trabaje especialmente y creo que esta es la energía clave para activar este chakra y, digamos, entrar en una comprensión no solo a nivel del espíritu, por supuesto a nivel del espíritu, pero sobre todo también de entender las energías que se mueven en la tierra. Porque esta característica que es la de comprensión, que es la capacidad de entender, yo no la asocio tanto al concepto de sabiduría que está asociado a los chakras más altos, ¿no? La capacidad de bajar información y de conectar con información tiene que ver con cuánto nosotros logramos conectar y saber, ¿no? Hola, por ahí Lili, Teresa, Alina, Laureana, bienvenida. O Laureano, perdón, te cambié, perdón. Laureano, Sofía, bienvenidos. Entonces decía que la sabiduría generalmente es una energía que viene de las energías más altas. Hola, Sofía, bienvenida. Pero quiero que esa sabiduría pueda atravesar los chakras y llegar a nuestra energía material y entonces lograr algo que a veces a los seres en la tierra les cuesta o nos cuesta, que es la profundidad, ¿no? Cuando nosotros comprendemos, hay como niveles de comprensión de las cosas y muchas veces nos quedamos como en la superficie, ¿sí? Entonces la idea es bajar esta energía de comprensión a un nivel más profundo para que nosotros realmente podamos conectar con la esencia de las cosas. Muchas veces si nosotros estamos mirando desde la superficie o nos quedamos como conectando con esta idea de lo que vemos es la realidad. Y muchas veces lo que vemos es solo la superficie de una realidad, ¿sí? Entonces, cuando empezamos a profundizar y a mirar y a sentir, cuando estamos observando algo, no nos quedamos tanto en lo superficial, ¿sí? Sino que le damos valor a cosas que están más allá de lo superficial. Y esta es la intención, básicamente. La comprensión es una forma de descodificación que tiene el ser. O sea, cuando nosotros comprendemos algo es porque estamos haciendo un proceso de análisis de códigos, ¿no? Sería como, bueno, entro en la información y la analizo realmente y profundizo. No me quedo con lo que me dijeron, no me quedo con lo primero que escucho. Siento, proceso, ¿sí? Entonces es desde un lugar con mayor nivel de apertura del corazón, diría yo, ¿sí? Es como desde un lugar más profundo y eso es lo que los invito hoy, a entrar como en esta
energía de comprensión profunda. Hola Gra, Harmony, Marti, por ahí, Liliana, Marta, Liliana también, Mariela, bienvenidas. Qué lindo que se unan por aquí. Entonces, es desde este lugar. Comprender implica hacernos una pregunta importante que es ¿para qué nos pasa lo que nos pasa? Porque cuando nosotros entramos en esta energía y entramos en la energía desde el campo de lo material, muchas veces nosotros juzgamos las cosas que nos pasan como buenas o malas porque aprendimos que X cosas son buenas y que X cosas son malas, ¿no? Es como, nada, en la vida hay cosas que están buenísimas vivir y hay cosas que aparentemente son malas. Desde esas lecturas nos quedamos muchas veces angustiados con situaciones que nos pasan que nos dijeron que eran malas, ¿sí? Y si no logramos salir de esos programas de que algo que nos pasa es malo, muchas veces no trascendemos el dolor de algo que estamos leyendo desde este lugar de comprensión que, bueno, el que nos enseñaron, ¿sí? A ver, por ejemplo, imaginemos que soy un alumno que va a rendir un examen, ¿no? Y rindo el examen y me va mal. ¿Eso es bueno o es malo? En principio, el alumno diría es malo porque desaprobé y me fue mal y ahora tengo que darlo de nuevo o perdí la materia, lo que sea que suceda, ¿no? Sin embargo, tal vez esa situación le da la oportunidad de aprender algo que no había aprendido y que para esa persona es muy necesario, ¿sí? Entonces, muy importante cuando nosotros hacemos lecturas de lo que está sucediendo, lo que nos está sucediendo, si entramos en este nivel de comprensión, es otra la respuesta que por ahí encontramos. Cada circunstancia nos trae un aprendizaje, Susi, sí. Esa es la idea, es entender que si nos pasa algo que nosotros aprendimos que era malo, realmente no tomarlo desde ese lugar o empezar a procesar por qué estamos mirando el aspecto negativo de la situación, porque eso va a incrementar la energía negativa, básicamente. Entonces, si empezamos a profundizar, por ahí encontramos cuáles son los motivos por los cuales leemos que algo que nos sucede es malo, ¿sí? Hola, Darlene por ahí, Susana, Johnny, Mía, bienvenidos a todos. Entonces, mi intención venía por este lado, empezar a practicar esta pregunta, ¿para qué nos pasa lo que nos pasa? Y entonces entrar en una profundidad mayor a la hora de comprender nuestra realidad, ¿sí? O para qué pasa lo que pasa, porque puede ser algo que pasa afuera, ¿no? Entonces yo leo y hago un juicio respecto de algo que sucede afuera. Digo, esto es malo, ¿no? Y en realidad es una lectura pensar que algo es malo o es bueno. Y tengan en cuenta que son juicios que nosotros hacemos que nos llevan a las polaridades, ¿no? Si nosotros queremos ir al equilibrio, tenemos que empezar a ser conscientes de qué juicios estamos emitiendo respecto de lo que vemos afuera. Hola Ramsen, bienvenido también. Entonces, el ejercicio es es dejar de comprar una sola forma de mirar. Divino Hogar, Pequitas, bienvenido, Rincón de Laura o M. Laura, dice por ahí, bienvenidos. Entonces, es salir de esa mirada ilusoria, ¿sí? O sea, lo puedo traspasar a cualquier otro ejemplo. Hola Meli, bienvenida. Lo puedo pasar a cualquier otro ejemplo. Ves a una persona, una mujer o un hombre, decís qué bello, está físicamente hermoso, ¿no? Y digamos, muchas veces nosotros compramos la imagen exterior de las cosas. ¿Cómo es esa persona internamente?
Y no estoy juzgando, porque alguien puede ser bello externamente y ser bello internamente. Pero muchas veces compramos las imágenes exteriores como algo que es bueno o es sano, y no siempre es así. Y cuando nosotros exploramos en la energía de las personas, realmente podemos ver si lo que se ve afuera es lo que hay adentro de la Matrix. ¿Qué cosa, Susi, de la Matrix? Sí, o sea, esto es salir a mirar más allá de, digamos, lo que estamos programados, que es lo que llamaríamos la Matrix, ¿no? La Matrix es el sistema de programación que todos tenemos por estar en la Tierra y por los sistemas que funcionan en la Tierra, y que, digamos, desde ese lugar no los cuestionamos, o muchos no se los cuestionan, y la verdad es que es primordial que empecemos a bajar un nivel de comprensión más alto y un nivel de pregunta más profundo sobre lo que llamamos los programas de la Matrix, ¿no? Que bueno, imagino que todos por aquí saben de lo que estamos hablando, ¿no? Hola Jime, Claudia, Lila, Carrie por ahí. Salir de la Matrix, sí, sí. En realidad yo creo que es subir la energía a la matriz divina. O sea, es ver los programas, porque, digamos, materialmente nuestro personaje va a estar en la programación de, digamos, de lo que llamamos la Matrix, la materia, ¿no? Exacto, pero cuando vos trascendés y podés ver que eso es una programación, podés subir tu energía al nivel de, digamos, de la conexión espiritual. Es como que si yo me quedo solo en lo material, estoy en la Matrix, porque no estoy viendo que hay otros aspectos que mueven el campo de energía, ¿sí? Y estar presente, sí, es necesario que cada vez más nosotros, al comprender o al bajar esta energía al nivel material, empezamos a conseguir estar presentes de una forma más continua, ¿sí? Porque podemos observar y cuestionarnos más cosas, ¿sí? Entonces, en parte ese es el proceso que vamos a estar moviendo hoy. Entonces, quienes hagan esta meditación sepan que lo que va a bajar es esta energía de comprensión, que muchas veces está en un nivel como muy alto, ¿no? Muy espiritual, muy alto, pero que queremos que baje a la materia, porque necesitamos poder bajar la forma de observación a un nivel más profundo. Tal cual, aceptar los programas o creencias limitantes. Dice aquí Susi, a ver, aceptar, no, observarlos y ser consciente de que por ahí algo que estás viendo, exacto, para hacerlo consciente, que algo que estás viendo o que estás repitiendo como que es malo, tiene que ver con que durante toda tu vida te dijeron que eso era malo. Entonces, digamos, uno está haciendo una mirada que tiene que ver con esa creencia que se programó. Exacto. Yo soy partidaria, y lo digo siempre, de transformar desde la energía, porque hay cosas que se pueden transformar desde la materia, pero si nosotros las agarramos antes, trabajamos con mayor velocidad y, digamos, muchas veces trabajamos más de un campo, porque empiezo a encontrar la energía en distintos campos, digamos, del campo energético de las personas. Nosotros tenemos más de un campo. Yo no trabajo solo campo etérico, sino que trabajo todos los campos. Entonces la empezamos a transformar en todos los campos, y eso genera una evolución bastante más veloz, ¿sí? Bien, ¿qué más voy a decir? Entonces decía, salir de la ilusión, y lo que vamos a estar trabajando es una forma de liberación energética. Hoy realmente vamos a conectar con
Hoyo dice soltar como los barrotes, ver que los barrotes están abiertos, que nosotros digamos, no estamos enganchados a una realidad que no podemos cambiar, sino que somos nosotros los que podemos ir transformando la realidad a medida que cambiamos la forma en la que vemos la realidad. Porque si yo creo que algo es malo, lo que voy a estar produciendo sistemáticamente es eso. Cuando yo cambio mi forma de mirar, voy a estar cambiando lo que sucede en la materia. Hola Vero, Carla, Maga, bienvenidas por aquí. Entonces, es muy importante esto y me interesaba yo compartí un reel que para mí es bastante interesante, donde justamente se habla de esta capacidad que nosotros tenemos de elegir entre tener miedo o fe. Y a veces nos cuesta, como humanos, hola Ruth y Norma, nos cuesta mucho tener fe. Hola Carla, gracias. Nos cuesta mucho tener fe, porque no, digamos, y lo interesante del reel que compartí, que si lo pueden buscar, que habla de la comprensión, era esta idea de que cuando nosotros tenemos miedo o cuando tenemos fe, tenemos miedo a algo que no vemos o tenemos fe a algo que no vemos, ¿sí? O sea, en los dos casos lo que sucede es que estamos proyectando al futuro o estamos proyectando algo feo o estamos proyectando algo lindo. Y en general, porque es una tendencia energética humana por programación, uno tiende a conectarse con la energía del miedo. O sea, es más posible, y esto es lo que tenemos que transformar, nosotros, que digamos, si puede pasar algo bueno o algo malo, tengamos miedo de lo malo, que tengamos fe de que todo va a estar bien. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, esto es lo que estamos trabajando con esta energía, es observar, frenar, profundizar, porque cuando profundizamos podemos elegir realmente confiar y movernos con una energía hacia adelante y confianza. Esto es lo que vamos a estar moviendo, por eso es en la materia específicamente. Hay una de las cartas de Hoyo que habla de esta energía de la comprensión. Cuando estaba indagando sobre la energía me encontré y no me acordaba que estaba la carta, y la carta es un ave observando cómo todos están volando, ¿no? Entonces la comprensión, el ave está en la jaula pero con la puerta abierta, pero todavía no se anima a volar. La comprensión es darnos el permiso de volar más allá de los barrotes, ¿sí?, que vemos en nuestras vidas. Hola, Yahai, Jaime, Maite, Ángel, bienvenidos. ¿Qué opinan? ¿Tienen ganas de meditar? Con lucecitas acá atrás, mira, hice otro espacio por estos días. Hay mucho para decir, pero me gustaría entrar en la meditación, si a ustedes les parece. Estoy aquí con pirámides de Orgón, tengo a Ganilla por acá, estamos todos muy conectados. Hoy justamente me conectó mucho esta energía con la energía del Orgón, ¿sí?, que es un tipo de elemento energético muy interesante. Y hablando de la Matrix, bueno, vamos a invocar al Ser Supremo, a nuestro Ser Superior, a ángeles, arcángeles, a todos los seres de luz que nos acompañan,
a nuestras almas, a nuestros maestros y guías. Y vamos a invocar especialmente a Ganilla, que tengo aquí a Ganilla. Tengo a Ganilla en serio acá conmigo. Vamos a invocar al Arcángel Metatrón y al Arcángel Miguel. Cómo cambió la energía, siento como la energía diferente. Y hoy nos toca ir a la tierra, vamos a ir con nuestra energía, vamos a ir a la tierra y después subimos, por supuesto, conectamos todo. En nuestro corazón vamos a sentir cómo la energía desde nuestro corazón se conecta a la tierra, va bajando por el plexo solar. Pasa por el ombligo, chakra sexual, chakra básico. Activa nuestro chakra estrella de la tierra, que es un chakra que está debajo de nuestro chakra básico. Es el que nos conecta a la madre tierra. Y de ahí vamos a bajar hasta el centro del corazón de la tierra. Vamos a sentir la energía del corazón de la tierra. Respira. Hay armonía en la tierra, en ese centro. Sí, aunque a nosotros nos dicen que la tierra está sufriendo, en el centro de la tierra hay armonía. Ella tiene toda la confianza en los humanos. Y en su poder, por supuesto, ¿no? Y vamos con la energía de la tierra vamos a ir subiendo, vamos a ir hasta el centro de la fuente divina. Sentí como la energía va subiendo, activa el chakra estrella de la tierra y elimina cualquier energía que en este momento esté bloqueando este chakra. Sigue subiendo. Y vamos a nuestras raíces. Vamos a liberar cualquier energía que esté bloqueando, energías negativas que haya en el chakra raíz. Respira, activa este chakra y permitile que se expanda. Vamos a seguir subiendo. Vamos a subir a nuestro chakra sexual. Y acá en el chakra sexual vamos a liberar todas las energías negativas que pueda haber en este chakra. Respira, libera y cuando libera la energía vas permitiendo que este chakra se expanda. Vamos a seguir subiendo a nuestro plexo solar. Y en nuestro plexo vamos a liberar cualquier energía de enojo, cualquier energía que esté bloqueando este centro. Respira y libera todas las energías que sean necesarias y estén listas para ser liberadas y expandilo. Y subimos al corazón. En nuestro chakra corazón
Vamos a liberar, vamos a desbloquear cualquier energía que nos esté impidiendo abrirnos a la comprensión. Y vamos a expandir este chakra. Y vamos a seguir subiendo a nuestra garganta. Y aquí en el chakra garganta vamos a desprendernos de todas las energías de juicios y programaciones que nos impiden profundizar. Y vamos a expandir este chakra. Y vamos a seguir subiendo a nuestro ajna. Aquí nos vamos a liberar de pensamientos negativos, bloqueantes. Y vamos a permitir que este chakra se expanda. ¿Sí? Se abra a conectar su conocimiento con la información y la experiencia que se vive y que vivimos en la Tierra. Y vamos a seguir subiendo a nuestra corona. Vamos a liberar cualquier energía que esté bloqueando nuestro chakra corona. Y vamos a permitir que ambos chakras, porque no expandimos el ajna y la corona, se expandan. Y vamos a seguir subiendo. Pasamos por nuestra estrella del alma. Activamos este chakra. Y seguimos subiendo. Vamos a ir a la fuente. Está en el centro del universo, es una energía luminosa, mucha luz. Es de donde venimos. Y aquí, imagínate que estás entrando a la fuente, como un castillo lleno de luz. Y ahí te encontrás con tu ángel. Y le vamos a pedir a nuestro ángel que nos entregue el don de la comprensión. Respirá. Y toma esa energía, ese don que te entrega tu ángel. Y lo vas a traer aquí con vos, a tu corazón. Sentí como la energía cambia, ¿sí? Como de repente hay una profunda paz en tu energía. Y vamos a conectar y a sentir el chakra estrella de la tierra. Como es un chakra que está fuera del cuerpo, tal vez, digamos, te cueste sentirlo en el cuerpo, pero es lo que nos conecta con la tierra. Está ahí abajo, es una energía de luz que está debajo de nuestros pies y que nos ayuda a conectar con este planeta. Entonces podés sentirlo en las plantas de tus pies.
Podés sentir cómo vibra esa energía. Y te protege, es un centro protector, ¿sí? También está conectado a tus raíces, así que podés sentir tus raíces. Fíjate cómo se siente, tal vez se siente en la columna, este chakra. Hola Neri. Por ahí. ¿Cómo es tu conexión con la tierra? ¿La estás sintiendo? ¿Te sentís conectado a la energía de la tierra? ¿Te sentís desconectado en este momento? Hola Mai. ¿Sentís que te cuesta materializar lo que querés en la tierra? Tu ser y tu energía de este centro del chakra estrella de la tierra te va a ir respondiendo, ¿sí? Si te cuesta materializar, es probable que este chakra esté bloqueado, ¿sí? Que digamos que no esté desarrollado del todo. Así que vamos a pedir que cualquier energía que lo esté bloqueando todavía se libere, y yo lo que voy a hacer es ayudar a que estas energías suban, asciendan, ¿sí? Las puedes agarrar vos con tus manos y elevar la energía que está bloqueando este centro y que por ahí te está impidiendo materializar cosas que vos querés materializar. Tiene una vibración muy particular este centro. Lleva toda la energía que vos quieras liberar y sacar. Voy a cortar unos cordoncitos que hay también. Ahí está. Respirá. ¿Te cuesta distinguir entre lo que es ilusorio y lo que es real? Escuchá lo que te está diciendo tu chakra estrella de la tierra. Porque para entrar en la energía de comprensión, nosotros tenemos que aprender a ver en la tierra más allá de la ilusión, más allá de las imágenes físicas de lo que vemos. Eso es lo que hace que nos cueste a veces tener fe, porque estamos viendo un determinado cuadro, diría yo, y digamos, nos cuesta atravesar esas imágenes, ¿no? Respirá. Estamos liberando esas energías que muchas veces nos impiden mirar más allá de la ilusión. Entonces las estamos elevando para descorrer el velo y ver lo que no vemos, básicamente. Verlo desde el amor, verlo sin miedo, ¿sí? Poder observar más allá. Hacernos cada vez preguntas más
productivas para nosotros. A medida que esta energía se va liberando, y es una liberación interior, vas a entrar en una energía de paz profunda. Yo particularmente sentí cómo la paz entró en este centro, que es el plexo solar, ¿sí? Sí, estamos a medida que vamos liberando y activando la paz, entrando en la comprensión desde el corazón. Probablemente por eso es que este chakra se destrabó, que vamos a empezar a comprender con el corazón. Permití que esta energía se mueva. ¿Sí? Esto va a generar un cambio en tu forma de pensar, que vas a profundizar más. También en tu forma de sentir, porque te vas a permitir sentir cuando algo no está tan alineado con tu esencia. Y esto te va a dar otros tiempos para actuar. ¿Sí? Estamos transformando y moviendo distintos campos de la energía para realmente poder entrar en una comprensión que nos conecte con la paz, con lo positivo, con la fe. Como pesa mucho esta energía porque es una energía muy material lo que estamos liberando, ¿sí? Entonces por eso si estás levantando conmigo y pesa porque es energía de una vibración más material, más pesada, ¿sí? Entonces podés repetir conmigo ahora: me conecto al auténtico bienestar en la tierra. Me abro entonces a conocer todo aquello que está esperando que yo lo descubra, que yo lo conozca. Me conecto al auténtico bienestar en la tierra y me abro a conocer todo aquello que está esperando que yo lo conozca o que yo lo descubra. Elijo tener fe. Respira. ¿Ah? Sí. Respira. A ver cómo está el chakra. Bien. Bueno, vamos a agradecer al Ser Supremo, a nuestro Ser Superior, ángeles, arcángeles, a todos los seres de luz que nos acompañaron, a nuestros maestros y guías, a nuestras almas, al ángel
divino que nos acompaña en la fuente, que todos tenemos un ángel, así como tenemos un ángel de la guarda aquí y muchos otros seres que nos acompañan, también tenemos ángeles en la fuente que están conectados a nosotros, que nos protegen. Gracias especialmente al mío porque hoy estoy viva de milagro, casi me atropellan hoy, así que gracias especialmente. Bueno, re linda meditación. Me olvidé de decir, y este era un punto importante de la comprensión, que cuando terminé la meditación vieron que decíamos, me abro a conocer todo aquello que está esperando ser conocido. Y justamente cuando nosotros incorporamos esta energía y empezamos a cambiar la forma de observar, esta era una de las claves que para mí era muy importante mencionarles y mover en la energía, que es abrirnos a cosas que habitualmente no estamos como acostumbrados o que no nos animamos porque hacemos como siempre lo mismo. O sea, no sé si les pasa a ustedes, al menos yo lo veo en mi energía, que muchas veces estamos como acostumbrados a repetir las mismas conductas, las mismas experiencias, nos hacen sentir seguros esas energías. Pero cuando nosotros entramos en una comprensión más profunda, empezamos a abrirnos a nuevas experiencias. Hola Annalise, bienvenida, Mari, Estela, por ahí, Estela Maris. Entonces, este es un punto clave de la comprensión. La comprensión desde la materia nos permite abrir caminos que, digamos, no estamos contemplando o dándonos la oportunidad de experimentar, ¿sí? Entonces desde ese lugar es que también fue una energía muy transformadora. Después ustedes me pueden compartir cómo, cuando, para los que no la pudieron hacer o la hacen en otro momento, también me pueden compartir cómo sintieron este cambio y si les abre el camino, porque es importante esto, a experimentar cosas cosas por supuesto que estén conectadas con su corazón, que les permita de alguna forma salir de lo que acostumbran, de las experiencias cotidianas de costumbre, ¿no? Y empezar a probar cosas nuevas, ¿no? Esto por eso es liberación también, porque empezamos a contemplar otras posibilidades, ¿sí? Entonces, bueno, alguien me quiere contar, o las personas que lo haya hecho, cómo la sintieron por acá? Si no, cuento yo. Yo sentí mucho movimiento de la energía, cuento realmente. Sentí mucho movimiento en el campo físico, ¿sí? Plexo solar que se abrió, corazón que se expandió, mucha paz y realmente una apertura energética importante. Después ustedes cuando la experimentan me cuentan, si no, ¿sí? Bueno, gracias a todos los que estuvieron, a los que pasaron, a quienes me acompañaron y bueno, nos vemos seguramente la semana que viene con alguna otra virtud, todavía no sé cuál, pero bueno, cuando sepa les voy contando. Les mando un abrazo gigante y para los que les interese estoy abriendo un nuevo curso de Somos Energía, lo voy a abrir para enero, ¿sí? Lo vamos a hacer online porque, digamos, hubo algunas personas que me consultaron. Creo que en principio vamos a hacer uno online, pero voy a tratar de hacerlo más intensivo, así que si a alguno le interesa en enero hacerlo de forma intensiva, creo que lo voy a hacer en 2 clases básicamente.
que si a alguien le interesa me puede consultar. Enseño específicamente cómo explorar la energía, cómo tocarla, cómo leer el aura, cómo sanarte a vos mismo, cómo sanar a otros. Hablamos de las leyes de la energía y, digamos, practicamos cómo hacerlo para que ustedes tengan esta capacidad, ¿sí? Que tiene realmente, y explico por qué tiene mucha utilidad. Es muy exacta la técnica, lo cual para mí es fantástico. Así que bueno, para el que le interese me puede consultar. ¿Sí? Les mando un abrazo grande. Hola Trini, ahí ya me estoy yendo. San, también por ahí, y Ani. Les mando un beso gigante a todos. Gracias por estar por acá. No se puede, no cierra ahí.